Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos aquí a la escritora Mónica Couto con su libro Oráculo de Incertidumbres de editorial Demcroft. Mónica nació en Montevideo, en Uruguay, es licenciada en letras, coordinadora de talleres literarios, es autora de otro libro, El Conjuro de la Melancolía, que fue editado en el 2017, pero hoy nos viene a presentar este último libro, Oráculo de Incertidumbres, un libro que nos lleva a través de diferentes relatos, de historias comunes, para tomar contacto con emociones, con sentimientos que todos, de una forma o de otra, a nuestra manera, hemos experimentado. Un libro ágil y a su vez profundo, que ha sido ilustrado por el artista plástico Emilio Bolinches, palabra y la pintura que vivencian un mundo sin certidumbres, y los relatos nos conducen, como les decía, a esas profundidades de nuestro ser interior, y así se refleja el dolor, se refleja la alegría, la angustia, la confusión, las frustraciones, la felicidad que nos transmite también la escritora Mónica Couto, que logra que nuestras propias vivencias de alguna manera afloren y se reconozcan en estas hojas de este maravilloso libro. En el prólogo del libro, Federico Aguirre nos cuenta que Mónica está bien atada al mástil y que navega temeraria e invita a navegar a quienes no temen a las incertidumbres. Muy bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, es un placer estar acá contigo. No, el placer es todo nuestro de recibirte, y en esta tarde que está ahí media gris, pero que está especial para compartir este libro que desde ya lo vamos recomendando para que lo pueden leer. Es un placer leerlo, es un placer relato a relato irlo descubriendo. Empecemos, si te parece, cómo surge el nombre del libro, pues siempre el nombre es fundamental, ¿no? Es como el que nos marca el camino. Sí, es como el nombre propio, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. de alguna manera es lo que queda grabado a fuego. Surge porque justamente todos estos relatos tienen algo de incertidumbre, y la vida en sí es una incertidumbre. Si nosotros logramos decodificar el oráculo como lo hacían los griegos, nos vamos a encontrar con que en el mundo no hay certezas, nada es predictible, todo es cambiante, y día a día nos asomamos a emociones nuevas, a sentimientos nuevos, a cosas que tenemos que vivenciar. Creo que la vida es algo así como un electrocardiograma, ¿no? O sea, vamos subiendo y bajando, vamos teniendo momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de muchísima emoción, momentos de amor, de desamor, y bueno, y de eso se compone la vida. Y estos relatos justamente son simples y son cotidianos para reflejar lo que nos pasa a todos los días. Y de alguna manera, lo comentábamos antes de tomar contacto con la audiencia, cada relato tiene un epígrafe que tiene un destino, que me gustaría que nos contaras por qué está ese epígrafe allí, y quizás podamos compartir el primer epígrafe del libro y nos expliques también por qué, cuál es el que además está en portugués, y que nos cuentes, lo traduzcas un poco para los que no sabemos portugués, y nos cuentes un poquito de los epígrafes que creo que marcan un camino y un rumbo importante en el libro, ¿no? Sí, porque cada uno de esos epígrafes de alguna manera me han llevado, una frase que he leído me ha llevado a construir
un cuento. Claro. Entonces de allí que el epígrafe son los sea disparadores, tan... Exacto, exacto. De allí que el epígrafe sea importante, pero además también es un guiño al lector. Todo aquel que quiera ahondar en esos autores se va a encontrar con cosas valiosísimas, se va a encontrar con una literatura o textos de canciones, por ejemplo, porque digo, hay cantautores, claro. como por ejemplo Serrat o como Dressler. Sí, sí. Después tenemos, bueno, tenemos autores contemporáneos, uruguayos, otros que son de, no sé, de siglos anteriores, algunos que son del romanticismo. Entonces, son mis diferentes lecturas que de alguna manera algo tocó una fibra. Claro. Y bueno, y me hizo escribir un relato, texto. Un texto, Sí. Claro. ¿Te parece compartimos el primero Sí, cómo no. de todos, que es el que nos marca también un poco el rumbo del libro, me parece? Sería algo así como, y sin ningún recuerdo de las otras veces perdidas, tiro la rosa del sueño en tus manos distraídas. O sea que de alguna manera es el dejar fluir. ¿No? Está en portugués. Está ahí, en portugués. Digamos que está en portugués. Está en portugués. Es un poeta preciosísimo, y de alguna manera eso lo que hace justamente es el fluir de la vida. A veces estamos distraídos ante determinadas cosas y algo nos llega y nos despierta. Claro. Y entonces esa es la idea, de que algunos de estos textos puedan despertar también, puedan despertar cosas, diferentes cosas, claro, pero que no nos dejen sin ninguna reacción. Y vamos a ir despacito yendo, no sé si nos dará el tiempo por todos los relatos, pero por lo menos por algunos vamos a poder despertar esa chispita del lector, que es lo que nos interesa hoy, para que puedan entrar en contacto con el libro, que además quisiera decir algo, además de que es maravilloso, los relatos, y es de una lectura muy agradable, está cuidadosamente cuidado la edición. La edición es maravillosa, entre las ilustraciones del queridísimo Emilio Bolinches, que le mando un abrazo enorme, que es precioso como lo cuidó, y también la editorial Dem Croft, del queridísimo Daniel Fernández Crunch, que le mandamos también un abrazo enorme. Está hermoso el libro, o sea, se conjugó todo, claro, tu trabajo fue un con ensamble, el de ellos, ¿no? Claro, fue un ensamble donde mi escritura se ve enriquecida, por un lado, por los dibujos de Emilio, de esa serie Los Magos que son hermosa, espectaculares, hermosa. O sea, de por sí ya son muy tiernos, sí, ¿verdad? Sí. Pero Emilio siempre me dice, y tiene razón, que conoce el libro más que yo, porque a cada relato que ha ilustrado lo ha leído 3 o 4 veces. Entonces, si bien cada uno de esos dibujos de por sí ya es una obra de arte, claro, al ensamblarse con el texto nos deja volar la imaginación de una manera impecable. Es el gozo de la vista. Lo que uno encuentra en cada una de esas ilustraciones. Y bueno, y por otro lado, Daniel Fernández Corch lleva adelante la editorial Moa Dencroft, y digo, es muy perfeccionista, tanto él como su equipo, digo, son muy perfeccionistas, y bueno, y de allí el objeto libro tan cuidado. Sí, que realmente se nota, ¿no? El trabajo de la autora, más la editorial, más el artista plástico que ha ilustrado. Entonces es maravilloso, es un trabajo que vale la pena recalcarlo, porque se van a encontrar con eso, ese plus también, ¿no? Bueno, y yo agradezco muchísimo, porque yo soy una convencida de que en la tríada autor, texto, lector,
quien tiene la palabra es el lector el que avala un texto, y avalando un texto avala al escritor. Entonces, desde el momento en que uno pueda llegarle al lector, recién ahí el texto se convierte en algo válido. Claro. Antes de irnos a la pausa, preguntarte, este libro hay distintos relatos. Por ejemplo, Alumbramiento es uno de los textos en los que surge este milagro catártico de la escritura. ¿La escritura es catártica, es alquímica? A ver, ¿qué nos podés, desde tu experiencia personal y un poco con relación a este relato también? Yo creo ¿no? que sí, que la escritura siempre es catártica, al punto de que muchas veces no encontramos la palabra oral para expresar lo que sentimos, y sin embargo lo podemos hacer desde la escritura, lo podemos hacer desde la palabra escrita. En el caso del alumbramiento también es un ejercicio de escritura del yo, algo que en este siglo XXI está tan en boga, ¿no? O sea, dice que cada escritor escribe sobre su tiempo y desde su tiempo. Y en estos momentos, digo, a través de las redes sociales, todos de alguna manera escribimos sobre nosotros mismos, ¿no? Todos hacemos relatos cotidianos sobre dónde estamos, o qué desayunamos, o con quién, estamos compartiendo algo. Entonces esa escritura del yo es por un lado ficcional, en cuanto a que desde el momento en que estamos contando algo ya lo estamos ficcionalizando, pero con emociones que son verdaderas, con emociones reales. Y además posibilita que salgan nuestros fantasmas también, sí, ¿no? De alguna forma. Sí. El segundo cuento, que se llama Fantasmas Escanciados, sí. Bueno, es algo de eso, ¿no? Es decir, es tratar de alguna manera de sobornarlos claro, con un poco de Tanat, para que no se nos aparezcan. Me encantó eso que dijiste, con un poco de una copa de Tanat, porque en el relato lo decís, es muy gracioso, pero es verdad, el que escribe con una copita de vino, ya los fantasmas se ven un poquito, o acompañado de algo espirituoso que nos pueda hacer sentir un poquito más queridos y acompañados. Claro, y más cálido también, ¿no? Cálido. Porque digo, todas las bebidas espirituosas de alguna manera nos dan, en su justa medida, sí, por supuesto, claro, nos dan una cierta calidez al alma. Claro. Te voy a invitar a hacer una breve pausa. Luego de la pausa continuamos, y te voy a pedir, ya luego de la pausa vamos a compartir uno de los relatos, para que lo sienta la audiencia desde tu voz, desde tu lectura, que creo que va a ser mucho más lindo que todo, que es hermoso lo que estamos hablando, pero nadie mejor que la propia escritora para contarnos un relato y compartirlo con la audiencia. Buenísimo. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con la queridísima Mónica Couto, presentando su libro Oráculo de Incertidumbres. Vivencias. Entrevista. Continuamos aquí junto a Mónica Couto, presentando su libro Oráculo de Incertidumbres. Y ahora vamos a compartir uno de esos relatos, un relato en el que una mujer resucita su exquisitez de la pasión, se aleja de esa soledad, y se perciben en este relato notas de seducción, de erotismo, una mujer desencantada que de alguna manera encuentra a un hombre que la hace sentir viva nuevamente. Concupiscencia. Sé que el desamparo solo durará una madrugada, donde mi epidermis, huérfana de tu abrazo, sentirá frío en la ventana de la luna, donde las mariposas de mi cama no volarán de gozo en la rítmica vehemencia de la colmena de aromas, donde el blanco manantial no bendecirá la fuente tatuada por tu nombre. Aún así,
Me siento arrebatada del esternón de la vida, que une calma y frenesí en una silueta cálida, hecha al molde de mi tacto, feraz llanura de disfrute. Perpetua aparece la palabra mañana, posibilidad de sumergirme otra vez en el milagro sin exégesis del azar que te encendió como faro para liberarme del agobio de sentir deambulando por las sendas de la soledad. Porque la soledad desapareció un lunes. Te la llevaste tú, hombre de negro de lejanos lares, al que encontré en un cercano bar, que me sedujo con una mirada de agua clara, de risa transparente. Una voz que me contó, sin emitir sonido, una historia tan parecida a la mía que el puente de la empatía terminó en un beso, calor de enero en pleno julio. Admito que al principio el vértigo asustó. Yo estaba acostumbrada a reprimirme ante cada atisbo de felicidad, pero tú lo impediste. Tus manos de prestidigitador me enardecen y templan mis ansias. Culminan en un manto de caricias que aquietan mi piel. Eres el heraldo de nuevos sabores, la expedición hacia el curry, el desborde de lo agridulce, el jugo de la carne empapada en mostaza. Tú, hombre de negro de lejanos lares, esgrimes la filosofía del sosiego, sin invocar lo perverso, condenando lo irascible. Tú, hombre de lejanos lares, resucitaste la exquisitez de la pasión. Precioso, precioso, pero hermosísimo. Yo te dije que le íbamos a hacer un guiño a todas las mujeres, a las oyentes mujeres que nos estén escuchando. Es un guiño para las lectoras, Por supuesto. ¿no? Hay relatos exquisitos. No nos va a dar el tiempo de ahondar en todos, pero me gustaría también detenerme en que nos cuentes sobre El peine del viento, un relato hermosísimo también. ¿Qué nos puedes contar de este relato? Bueno, El peine del viento es una escultura que está en San Sebastián. Es una escultura muy, muy particular porque está en el mar, está en el medio del mar y son 3 garfios enormes que están agarrados a rocas. Uno de ellos es el presente, otro es el pasado y otro es el futuro. El presente y el pasado están más alejados en el mar y en el mar Cantábrico, y el futuro está prácticamente sobre la plaza que se forma allí, y es una escultura de Chillida, que es un escultor vasco. Y dice que el peine del viento lo ha hecho para que el futuro venga bien peinado hacia nosotros. O sea que es una escultura que nos transmite la libertad que podemos respirar prácticamente en toda San Sebastián. Bueno, ya sabemos de toda esa resiliencia, de toda esa resistencia, ¿no? Del País Vasco, pero cuando uno está allí, uno la puede oler, uno la puede sentir. Cuando uno va subiendo a cualquiera de sus montes, va llenándose de esa palabra que se llama libertad y que ellos tanto han defendido. Y en este relato además es un relato también muy conmovedor, ¿no? Porque el motivo es la visita para que alguien que ya no está llegue al pueblo, una persona que no pudo llegar a ese pueblo. Me pareció sumamente, te remueve las fibras este relato. Todos tienen, todos tocan alguna fibra que el lector se puede sentir identificado, como decíamos, a través de sus vivencias, y como decías tú también, a través de los epígrafes. Uno puede ir, cada lector creo que te va a hacer su devolución propia, ¿no? Y su interpretación, porque más allá de lo que tú hayas querido transmitir, está las vetas que le toques al lector, ¿no? Sí, sí. Hay muchísimos relatos. También el relato inconcluso, un relato en el que
surgen relatos cotidianos, también ahí están impregnados hay poesía, emociones. ¿En qué consiste este relato inconcluso? Bueno, es también un juego con el lector. Sí, sí. Es decir, en este oráculo de incertidumbres hay algunos textos que de repente son un poco más duros en cuanto a la temática que tratan. Y entonces también tenemos que poner algunos otros que sean como más laxos, ¿no? Como es el caso de Relato Inconcluso. Y de alguna manera es jugar con el lector para que el lector decida qué es lo que va a pasar. Dejar ese final abierto y que cada lector termine de crear la historia según él quiera que sea. Es que me vas dando pistas con el nombre del libro. Nos invitas, nos adentramos en un oráculo de incertidumbres que vamos a tener que ir develando. Sí. Por ahí va la cosa, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Es hermosísimo todos los relatos. Y también hay relatos de amor, lo revelado, una historia del verdadero amor. ¿Quién no tuvo ese primer amor, ese verdadero amor? Muy lindo también. No sé qué nos podés contar de lo revelado. Capaz que algo nos podés adelantar. Ya te digo enseguida. También tenemos efluvios de soledad, una viuda hundida, dura, en esa dura rutina, porque tocas, creo que todos los personajes, de alguna manera, el que ya ha vivido unos años, nos pechamos con todos, ¿no? Sí. Sí, en el caso, por ejemplo, en el caso de Lo Revelado, que además el epígrafe es de Jorge Drexler, Sí. es una canción que Jorge Drexler le hace a Cabo Polonio. Y bueno, y esto, Lo Revelado, parte de este cuento está escenificado en Cabo Polonio. Y bueno, y es el encuentro y desencuentro, ¿no?, de un amor. Tiene que ver con cuando dos personas están enamoradas, pero una de ellas está pronta para el compromiso y la otra no. Cuando están en la vida, ¿no? Cuando están en diferentes tiempos. Entonces, después queda también la incertidumbre en el lector y tendrá que ser el lector quien tendrá que responder cómo va a terminar ese cuento cuando los dos hayan madurado lo suficiente como para los dos poder aceptar un compromiso. Es que en todos los relatos me parece que hay como finales abiertos. Sí. De eso se trata, ¿no? Sí. Que los dejas un poco a que juegue el lector. Hay como ahí también un guiño al lector con ese final abierto a que el lector de alguna manera pueda jugar entre las imágenes que tú a través de tus palabras y de tu escritura y de tu narrativa nos regalás, y además a través de esas imágenes con el querido Emilio Bolinches, entre los dos nos invitan a una fiesta para vivirla, ¿no? A través de esta lectura. Claro, es como por ejemplo la ascensión. Claro. Donde dos desconocidos en un ascensor dejan de ser desconocidos. Sí, ese relato es muy interesante. Sí. Y después que lo lean, verán a ver qué puede pasar en un ascensor. Hasta nos pones eso en la cabeza, ¿no? Claro, un lugar tan simple, incluso a veces hasta incómodo, sí, porque en general nos sucede cuando estamos en un ascensor que bajamos la vista y para no incomodar al otro, claro. ¿verdad? No hacemos contacto visual con el otro para no incomodarlo o incomodarnos. Pero acá sucede algo totalmente diferente en este ascensor. ¿Qué, podemos adelantar algo? Vamos no a velar todo, pero vamos a dar un poquito de... A ver, ¿qué sucede en el ascensor? Bueno, lo que sucede en el ascensor es que es un condominio, entonces dos de los propietarios vienen muy agitados de afuera, han tenido muchísimos problemas y coinciden en ese ascensor que además, como la cicatería de los constructores,
es tan terrible, lo han hecho muy estrecho. Lo han hecho tan estrecho que apenas caben dos personas. Claro. Entonces empiezan a hablar de los vicios edilicios y bueno, y de lo mal que se han comportado los constructores. Y bueno, y en medio de todo eso van surgiendo determinadas miradas, Sí, sí, sí. determinadas Se crea una atmósfera. emociones. Ahí está, se crean en un ascensor que además es de nombre alemán, que es todo de acero Sí, sí, inoxidable, sí, muy rígido. frío, que el piso es de granito gris. La temperatura comienza a subir. Claro, claro. Es muy, muy interesante. Tiene de todo el libro, tiene notas de alegría, notas de tristeza, notas de seducción, notas de, de amor, de todas las sensaciones y están allí, todas las vivencias que de alguna manera podamos haber transitado, en algún relato nos vamos a sentir identificados. Yo te digo que te felicito, es un precioso libro, muy Muchísimas gracias. recomendable para que vivimos apurados, sin tiempo. Es un libro ideal para estos tiempos en los que no tenemos tiempo de engancharnos con grandes historias, largas historias. Hay un relato para ese ratito que tengamos, hacernos ese mimo, ¿no? Sí, y además para quien quiera también hay algunos temas de reflexión, ¿no? Claro. Que tienen que ver con la sociedad actual, Sí, o sí. sea, con el momento que estamos viviendo, donde ya es difícil encontrarnos en un café a tomar algo, o es difícil pasar por la casa de, no sé, de algún amigo un día de Sí, lluvia sí. y que nos espere con tortas fritas, ¿no? Claro. O sea, las redes sociales literalmente nos van enredando y nos van dejando como cautivos en nuestras casas, donde estamos en una zona de confort que nos cuesta salir. Y entonces nos vamos quedando allí, nos vamos aletargando y se va perdiendo el contacto con el otro, que es tan importante. Entonces pasamos de lo real a lo virtual y allí hay un gran problema, y es que mucha gente se confunde. O sea, mucha gente termina aceptando lo virtual como Una real, realidad, como una claro. realidad, y no es así. Entonces digo, se va perdiendo, se va perdiendo aquello que es imposible lograr a través de una computadora, que es la mirada, que es el gesto corporal, ¿verdad? Toda la sonrisa, Ujú. las entonaciones de la voz. Son muchísimas las cosas que nos perdemos cuando no estamos frente a un otro que nos dé esa devolución total de su persona. Entonces muchas veces nos encontramos con mensajes de texto que ni siquiera sabemos qué quieren decir, donde a veces no sabemos si la persona que nos está hablando está enojada O no. o no. Porque sí, el mensaje es, además de que hay veces ni la puntuación adecuada tienen, no sabemos la entonación tampoco, Exacto. ni el humor con el que fueron escritos, o sea, es Claro, bien entonces cierto. nos vamos sumergiendo en ese océano del que es muy difícil salir. Entonces creo que tenemos que otra vez nuestros vínculos más íntimos, ¿no? Nuestros vínculos afectivos y reunirnos Y de alguna con manera, ellos. entonces, con estos relatos, nos vas acercando a esos vínculos, nos haces pensar, nos haces cuestionar sobre esta realidad en la que transitamos. Por eso yo decía que cuando te presentaba que es un libro muy ameno, pero también que navegamos por esas profundidades y a eso nos referíamos, a eso que tú estás haciendo referencia. Ha sido un inmenso placer, te esperamos cuando gustes, con las puertas abiertas, te deseo mucho éxito con este oráculo de incertidumbres y bueno, no sé, capaz que estás ya trabajando en algo nuevo, nos visitarás capaz que en poco tiempo seguramente. Ojalá sea así. Bueno, agradezco muchísimo porque en este país no es tan fácil
difundir para los escritores emergentes como yo, que tienen 1 o 2 libros escritos nada más. No es tan fácil la difusión de un libro. Así que bueno, más que agradecida por el espacio que me has dado. No, un placer, lo mereces y ojalá que el público te siga, te acompañe. ¿Dónde consiguen el libro? Creo que está en todas las librerías. Sí, perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Mónica Couto, un verdadero placer. Hacemos Vivencias.